Cristo tu amigo, pon toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Iban por el camino.
tiene titulado como El joven rico. En sí, esos son títulos que fueron dados cuando fueron traducidos los papiros originales de la Biblia, porque antes era corrido, era como una carta larga. Pero ese título de allí del joven rico, lo esencial no es ese joven, sino lo esencial es a quién buscó ese joven. Amén. Yo quiero que por un momentito pensemos, hagamos una introspección y nosotros hagamos una autoevaluación de lo que somos, de quién somos y de por qué estamos aquí. A raíz de cómo está el mundo, a raíz de cómo van las cosas, el mundo está muy rápido, muy vertiginosa, van las cosas, se mueve demasiado deprisa. Yo quiero que por favor pensemos en unos momentos, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? Nosotros, no miremos al del lado, no miremos al del frente, sino nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay en nosotros que le estamos dando a Dios y qué dejamos de darle a Él? La palabra de Dios es muy clara y muchas veces nos relata algunas historias que pueden sonar impactantes a nuestras vidas. Otras historias las pasamos por alto porque creemos que no son para nosotros. Y otras quizás aún no la hemos leído, pero sí hemos escuchado de ellas. Esta parte de la palabra de Dios, creo que en algún momento determinado de nuestras vidas la hemos escuchado. Pero nosotros podemos decir, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo para el Señor, para que la obra del Señor pueda crecer, para que el ministerio de Dios pueda aumentar? ¿O qué hago yo en mi propia vida para que yo como individuo pueda crecer cada día más? O como dice la palabra de Dios, yo quiero menguar para que tú crezcas. ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Qué yo debo de hacer? ¿Lo hemos pensado alguna vez? ¿Hemos pensado en el sacrificio que puede ser el crecimiento espiritual en nuestras vidas? ¿O hemos pensado a veces y decimos no, porque el pastor Elio ya es un hombre que está delante de la obra, él puede ir solo, yo me voy a quedar este domingo porque estoy cansado? O podemos decir dentro de nosotros, no, el pastor necesita una ayuda, porque él es un hombre que necesita más ayuda para que el crecimiento de la obra de Dios pueda seguir. Mis hermanos, en esta mañana vamos a ver algo que quizás sea chocante para algunos, sea nuevo para otros, o sea una realidad para algunos más. La palabra de Dios nos muestra aquí en la historia de un hombre que era joven, dice el joven rico. Quiero que me acompañen allí, vamos a leer algunos versos. Dice la palabra de Dios en el verso 17, al salir él, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, hablando del joven, y dice, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
Los discípulos se acercaron, se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y otros postreros primeros. Quise leerles para refrescarles un poquito la memoria. Y allí vemos una historia que tiene un gran significado y que es un evento muy significativo que ocurrió en aquel tiempo. Esto es tan importante que el Espíritu Santo lo plasmó en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, por la forma que tienen allí de su afinidad y sus semejanzas en las Escrituras. Pero mis hermanos, yo quiero que por un momento pensemos esto y veamos un poco de historia, el contexto histórico de esto. Jesús, antes de estar con este hombre, vemos que Jesús estaba en Judea y sale de allí. Caminando se encuentra con algunas personas, o muchas personas, porque las multitudes le seguían. Y Jesús, unos momentos antes, viene a predicar y hablar, y sale de donde estas personas. Jesús está cansado. Él tiene, vamos a decir ya, está agotado por hablar tanto a tantas personas que le seguían. Y se iba moviendo de aldea por aldea, de un lugar a otro. Estaba de un lado del mar de Galilea, se dirigió al otro lado, siguió hablando a más personas. Jesús hace una parada muy interesante antes de hablar con este joven. Y fue con los niños. Un grupo de niños se acerca a Jesús y les dice, ellos quieren estar con él, pero los discípulos lo detienen a estos niños. Jesús le dice que no lo detengan, dice que dejen a los niños venir a él. Y Jesús dice allí en el verso 13, y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los niños que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los cuales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, dice allí, los bendecían. Las personas querían alejar a los niños de Jesús, pero Jesús quería que los niños vinieran a él. Jesús tenía, muchos estudiosos dicen que Jesús tenía como un magnetismo especial. Él no era un hombre cualquiera, y eso lo sabemos por la palabra de Dios. Dice que Jesús, con el simple hecho de verle, las personas sentían esa curiosidad y esa atracción de seguirle. Eso no escapaba de los niños. Los niños venían a sí mismos siendo inquietos, siendo ignorantes de muchas cosas porque eran niños, juguetones, traviesos, pero Jesús tenía algo que aún así llamaba a los niños. Y vemos que cuando un niño está concentrado en muchas cosas o jugando, y tú le dices, fulanito, fulanita, ven acá, ellos se quedan en su mundo jugando.
pero cuando Jesús pasaba por allí, los niños querían seguirlo. Eso denota una dependencia hacia Jesús que ellos sentían. Y allí es donde entramos a lo que es el joven rico. Este joven tenía todo lo contrario de lo que los niños mostraban hacia Jesús. Los niños mostraban una clara dependencia hacia Dios. Ellos veían a este hombre como alguien que tenía ese magnetismo especial y ese, como decimos nosotros, ese no sé qué que me está llamando. Aún los niños podían percibir eso. Pero la palabra de Dios nos muestra un lado contrario de la moneda. Nos muestra a un joven rico. Vemos que este joven, allí vamos a dar algunas especificaciones de este joven para poder comprender esto. El joven rico dice, comencemos a considerar qué sabemos de este hombre. A la luz de la palabra de Dios, por Mateo 19:22 y Lucas 18:23, vemos que era un joven y que era muy rico. En Lucas 18:18 era un joven raro entre los jóvenes de esa época. Dice que era consciente, responsable, digno de confianza. Y esto lo vemos porque ya él tenía un puesto de ser gobernador, era un principal. En Marcos 10, 19, 20 vemos que llevaba una vida moral ejemplar. En Marcos 10, 21 quizás podemos deducir que era un joven simpático, agradable, ya que la palabra de Dios dice que cuando el Señor le miró, dice que le amó. El Señor le amó a este joven. Pero también, a primera vista, había mucho en este hombre que prometía. Este hombre vino, la palabra de Dios dice que vino uno corriendo, desesperado. Vemos que era un joven que tenía salud, vino corriendo. Una persona que estuviera manca, que estuviera coja, que estuviera con problema de asma o dificultad para respirar o alguna enfermedad, no viene corriendo. Este hombre tenía salud. Dice la palabra de Dios en el verso 17 que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Este hombre gozaba de salud. Qué extraño. Y este joven, muchos lo consideran como un unicornio, es decir, algo extraño entre su sociedad. Porque este joven, además de que tenía todas esas cualidades, de que era rico, era joven, tenía salud, era un principal en aquel tiempo, pero no solo esto, este joven tenía una necesidad hacia Jesús. Por eso dice que corriendo, este hombre vino corriendo hacia Jesús. Pero hay algo muy interesante. La palabra de Dios dice que vino uno corriendo, dice, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bajo ese título vamos a estar en la mañana de hoy. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Hay algunas cosas que nos llaman mucho la atención de esta historia. En primer lugar, este joven vino corriendo, pero cuando llegó a Jesús, aunque estaba cansado, él no cayó de rodillas a Jesús. La palabra de Dios dice que hincando la rodilla, es decir, una rodilla. Él no se postró delante de él como referencia o como reverencia que yo estoy delante de un Salvador. Él veía a Jesús como una persona muy importante. Él veía a Jesús como alguien que lo seguían las multitudes. Él decía, este hombre tiene algo especial. Porque Jesús no es rico. Pero este hombre tampoco es gobernante. Qué extraño. Pero este hombre no es un hombre diferente a los demás, en el sentido de que yo no veo qué tan especial puede ser este hombre, que tantas personas le siguen. Este hombre joven y rico vino corriendo hacia Jesús porque algo le llamaba la atención. Jesús tenía muchas personas que le seguían, tenía muchos discípulos que estaban con él. Y este hombre, desde la juventud, como más adelante vamos a ver, ya sabía lo que era la ley y él conocía todo esto.
Era un hombre letrado, porque para ser gobernante en aquel tiempo, no solo tú tenías que tener posición y riquezas, sino también tener un conocimiento de la ley extremo. Tenía que ser un hombre muy letrado. Pero la palabra de Dios habla que este hombre allí, acercándose a él, le llama bueno. Le dice maestro bueno. Óigame, yo sé que a los profesores les encanta cuando le dicen eso. Si hay un profesor y un niño le dice, profe, usted es un buen profesor, ellos se inflan, se creen que es verdad muchas veces. Hay niños que para sacarle algún provecho, yo en la universidad vi muchas personas haciendo esto. Se acercaban a los profesores y le decían, maestro o profesor, usted da una clase muy excelente, magistral, y comenzaban a adularle. Pero el Señor no se sorprendió ni se infló de que este hombre le llamara bueno. Al contrario, el Señor conocía su corazón. Este hombre estaba muy lejos de la realidad, pero él se olvidó de que él estaba frente del Salvador, el único que puede darle vida eterna. Era Jesús. Él conocía su interior, pero Jesús, aún este hombre viene y se refiere a él como maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Es muy interesante que Jesús le haga esta pregunta a un hombre que conoce la ley, porque si la ley en aquel tiempo a los niños ya desde los 13, 14 años ya eran aptos para aprender lo que era la ley, aprender lo que era todo concerniente a sus religiones. Pero vamos a suponer que este joven tuviera unos 30 y tantos de años, 40 años, porque a un hombre de 40 años le llamaban joven en aquel tiempo. Tuviera unos 25 años, 30 años ya, que había leído toda la ley, todo se lo sabía. Pero el Señor le dice, ¿por qué tú me llamas bueno? Si él conocía tanto la ley, si él sabía que allí decía que al que tú solo le puedes llamar bueno es a Dios, ¿por qué tú le llamas bueno a este hombre? ¿Por qué? Y allí vemos que la intención de este hombre desde el principio no era la correcta. Él no se acercó a Dios o a Jesús, no se acercó allí a él para heredar la vida eterna de la forma que se hereda la vida eterna. La palabra de Dios dice que hay un solo camino y dice que es Jesucristo, pero este hombre no quería irse por ese camino. Allí vemos cuando él le hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es muy interesante que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. Y él se lo aclara, él le dice, Dios. Tú conoces todo esto, el bueno es Dios. Y los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Lo interesante de esto es que este hombre, digo que en este momento, este hombre se sintió como muy confiado de sí mismo, muy tranquilo, porque este hombre le decía allí en aquel momento y le responde a Jesús, cuando Jesús le dice que debes de guardar todo esto, él diría dentro de sí, si él cree que me va a agarrar con eso. Si Jesús cree que yo no guardo todo esto, y él le responde, le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, en el verso 20. Todo esto he guardado desde mi juventud. Qué interesante. ¿Por qué Jesús usa los mandamientos y se va a la ley si nosotros no somos salvos por la ley, si no somos salvos por gracia? La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice que esto no es de vosotros, no es de nosotros. La salvación no es por mí, la salvación no es por usted, la salvación es por Cristo. Dice que es un don que Dios da a través de Jesucristo. Solo Él puede dar la vida eterna. Pero Jesús confronta a este hombre con lo que él se siente grande y con lo que él se siente seguro.
Él le dice los mandamientos y él utiliza y salta los primeros 2 mandamientos y utiliza los demás 6 y le hace ver a este hombre de que sí él lo guarda, porque como les dije ahorita, Jesús sí conoce su corazón. Jesús sí sabía que había dentro de él, pero él lo confronta para que él se infle y diga, wow, yo todo esto lo hago, yo lo he guardado desde mi juventud. Y nosotros nos sorprenderíamos. Yo digo que nosotros como padres, los que tenemos hijas, diríamos, oye, es el mejor yerno del mundo que uno puede tener. Un hombre rico, joven, que sabe la ley, que es gobernante, que guarda los mandamientos. Ese es el mejor partido para una hija. Y yo me sorprendo, yo digo, wow, qué hombre es más moral, qué hombre más derecho en sí mismo, en lo que él creía que estaba bien. Pero Jesús utiliza algo muy interesante. Luego que sube, como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces Jesús utiliza algo muy interesante. Y Jesús le dice, verso 20, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué era lo que este hombre tenía mucho? Dinero, riquezas. Ya tú guardas los mandamientos. Ya tú diste el paso de seguirme. Tú eres una persona extraña entre tu comunidad o el grupo de personas con quien tú te codeas. Eres alguien extraño. Tú viniste a mí. Y si recordamos la palabra de Dios, ¿quiénes querían engañar a Jesús? ¿Quiénes querían crucificar a Jesús? Eran los principales. Eran los fariseos. Eran estas personas que venían delante de Dios con mucho conocimiento y venían al Señor y le preguntaban y le tiraban preguntas con doble sentido para que el Señor cayera. Pero este hombre aparentemente era todo lo contrario a ese grupo de personas que habían perseguido a Jesús. Y decimos, pero este hombre lo único que le falta es la salvación. Pero el Señor utiliza algo muy interesante. Voy a tomar una nota de un predicador, se llama Murray. Él dijo que el evangelio antiguo alarma la conciencia, mostrándole al pecador que el arrepentimiento que Dios exige no es un cambio parcial ni un sentimiento temporal de dolor, sino un completo cambio de vida. Cristo le dijo al joven que vendiera todo lo que tenía, que se lo diera a los pobres, y ven y sígueme tomando tu cruz. Dice Murray, en realidad esto era predicación de la ley que estaba utilizando Jesús. Pero el propósito de llamar a un hombre a la obediencia completa no era calificarlo para la salvación. En vez de eso, era para probarlo, a ver cuán lejos estaba de ella. Miren qué interesante. El Señor utiliza con lo que Él es fuerte para mostrarle lo débil que en realidad es y lo lejos que estaba de Dios y de tomar la salvación. Cuando Pablo y Silas estaban en Filipos encarcelados, vemos que allí ocurrieron una serie de eventos. Todo estaba oscuro, hubo un gran temblor dentro de la cárcel, las puertas se abrieron, las personas estaban asustadas, desoladas. Y este carcelero comenzó a ver las puertas abiertas cuando todo pasó. Y se queda mirando allí y dice y piensa, Dios mío, se han ido todos. ¿Qué yo voy a hacer? Me voy a matar. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando él sigue buscando, a él le dicen, hey, estamos aquí, yo no me he ido. La palabra de Dios muestra que Pablo y Silas no se fueron, aunque las puertas se abrieron. Pero lo más interesante de este pasaje es
lo que este hombre preguntó. Este hombre preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es muy contrario a lo que preguntó este joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Qué paso yo tengo que seguir? ¿Qué yo tengo que aprender? ¿Quién me tiene que predicar? ¿Quién me tiene que hablar? ¿Sobre quién me vas a hablar? ¿Quién es el autor y consumador de la fe y de la salvación que yo he creído? Este carcelero vino humillado, sorprendido. Él dijo, estos hombres se podían ir de la cárcel. Estos hombres podían salir huyendo y ser libres. Y a mí me iban a matar. Yo me iba a matar yo mismo mejor. Antes de yo pasar por vergüenza pública y que me azotaran, me golpearan, me mataran, porque yo lo dejé escapar. Pero él preguntó, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Él no tenía una manera de cómo encontrar la salvación por él mismo. Este joven rico creía que sí podía alcanzar la vida eterna solo. Ya yo guardo todo. La ley para mí no es nada. Eso es una tontería. Yo soy un hombre muy moral, muy derecho. Eso me acuerda a veces muchas personas que en su egocentrismo creen que son muy rectos en sí mismos. Este hombre era así. Él decía, yo guardo todo esto desde muy pequeño. Yo no tengo que codiciar, yo soy rico. Yo no tengo que adulterar. Yo tengo mi mujer, quizás una de las más hermosas por la posición que tengo. Pero yo no tengo que adulterar. Yo no tengo que codiciar a nadie. Si fuera en este tiempo un joven rico así dijera, yo tengo el yate de último modelo, yo tengo la casa más grande, yo tengo una mansión. Este hombre no necesitaba nada de esto. Por eso su corazón decía en sí mismo, yo no tengo que guardar nada de eso porque ya yo lo he guardado. Ahora bien, lo interesante de esto es, mis hermanos, la confrontación que le hace Jesús. Él deja en evidencia aquella necesidad que tenía ese hombre. Y su verdadera necesidad era un ídolo que él tenía que dejar. ¿Y qué dice allí? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero este hombre, la palabra de Dios dice que él se entristeció. Wow, pero tú no viniste corriendo a Jesús. Tú tenías mucho brío hace unos momentos. Tú viniste corriendo, viniste con gran fuerza. Tú le dijiste, maestro bueno, ¿qué yo haré para heredar la vida eterna? ¿Y por qué ahora estás triste? ¿Por qué ahora estás cabizbajo, con la cabeza hacia abajo? ¿Por qué te sientes destrozado? Este hombre tenía un ídolo, algo que lo apartaba de Dios, algo que lo hacía tan distante de alcanzar la vida eterna que ni siquiera él mismo se daba cuenta. Y era una de las cosas que lo caracterizaba, y era que era rico. Pero el Señor no lo confronta por su riqueza. El Señor lo confronta por su corazón, no por lo que tenía, sino es por su corazón, para demostrarle que él sí necesitaba de verdad a Jesús, no como un maestro, sino como un salvador. Eso era lo que le hacía falta a este hombre. Unos científicos hicieron una prueba con unos primates. Este grupo de científicos tomaron una caja, la afianzaron bien en la tierra, una caja transparente, pusieron allí dentro algunas nueces, algunas frutas, cosas que llamaran la atención de aquellos primates. La caja tenía un solo orificio por el cual ellos podían entrar la mano, pero el orificio o el hoyo era lo suficientemente grande para que cupiera la mano del chimpancé, pero era muy pequeña para que él la sacara con el puño cerrado, sosteniendo lo que él quería tomar. El experimento se hizo por un buen rato. Varios de ellos hacían lo mismo. Ellos curioseaban, miraban la caja que era transparente, entraban la mano, tomaban lo que estaba dentro
Y cuando las personas venían a agarrarlo, ellos hacían, y no podían sacar la mano, porque no soltaban lo que estaba dentro. Así mismo, mis hermanos, así mismo a veces estamos nosotros. Nosotros no soltamos ese ídolo, eso que nos aparta de Jesús, para alcanzar algo aún más grande. En este sentido era su propia libertad. Él solo tenía que soltarlo y salir huyendo y no lo iban a atrapar. Pero por retener y querer tanto lo que estaba allí dentro, eran atrapados. Así mismo somos nosotros. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? A este hombre lo apartaba sus riquezas. Y a mí, a ti, ¿qué nos aparta? Yo he escuchado personas que dicen, o mujeres dicen, no, porque yo soy loca con ese hombre. Lo que ese hombre me diga, yo lo hago. Yo amo a ese hombre. A veces tenemos un hijo y nos encariñamos tanto y descargamos tanto amor sobre ese niño, que decimos, ese hijo es mi luz. Todo lo que ese muchacho quiera, yo se lo doy. O a veces somos tan buenos en el trabajo que somos los primeros en llegar, somos los últimos en salir, somos los indispensables y decimos, no, porque yo mi trabajo lo amo, mi trabajo yo soy el mejor. ¿Qué nos aparta en sí de Dios? Hay personas que están en los vicios, hay personas que el alcohol lo apartan, otros las drogas, otros las mujeres, otros la familia, otros el que dirán, otros simplemente dicen después. ¿Qué en realidad es lo que nos mueve a nosotros, que hace que estemos distantes de una salvación tan grande? La salvación es una para ti. La salvación es una sola para mí. No se pierde, pero si tú no la alcanzas, si no la tienes, la perdiste. No la has alcanzado. Estás como ese hombre rico que él no entendió que la salvación estaba al frente de él. A ese que él le dijo maestro bueno, era su salvación. Pero este hombre estaba tan cegado que no vio la caracterización de la misma salvación, la ejemplificación del Dios hecho hombre. Este hombre no podía ver esto. Mis hermanos, hay pecados que nos apartan de Dios. Amigos, hay cosas en el mundo que te apartan de Dios. La palabra de Dios dice en 2 de Juan, dice que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. Solo el que hace la voluntad de Dios confía en él. La palabra de Dios habla de esa confianza que solo en Jesús podemos encontrar. Esa tranquilidad. Yo no sé cuál es su lugar favorito. Yo no sé en qué lugar usted se siente más cómodo, cómoda. Dónde usted se siente que está más seguro o segura. Pero yo desde muy temprana edad siempre me he sentido más cómodo cuando estoy en la iglesia, en las cosas de Dios. Yo no sé usted qué le mueve. Yo no sé qué le motiva, cuál es el motor de su vida diaria para hacer las cosas. Pero el Señor sí nos dice que si tú quieres ser diferente, si tú quieres ser una persona totalmente diferente, no moralmente hablando, como este hombre que tenía mucha moralidad, irradiaba moralidad, muy recto, muy limpio en sí mismo, en su propio camino. Yo no le estoy hablando de moralidad. Él vivía mucho en su opulencia, creyendo que tenía muchas cosas. Yo le estoy hablando de salvación, de lo que hay más allá, después que usted y yo o partamos o nuestro Dios venga. El pastor Elio al principio decía, si el Señor no viene antes, en la tarde estaremos aquí, decía él. Y muchas veces cuando un hombre de Dios
dice estas palabras, las pasamos por alto, porque las hemos escuchado varias veces, pero ustedes se han puesto a pensar la realidad de esto. Si el Señor viniera y Él dice, déjame levantar a mi pueblo, la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán, los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con Él. Pero, ¿y los que no están en Cristo? ¿Dónde quedarán? ¿Qué salvación encontrarán? La palabra de Dios dice que después de esto no habrá. Ya no habrá más llanto, ya no habrá Señor, perdóname, ya no habrá Padre, mira, yo creía en ti, pero nunca di ese paso. Ya no habrá nada de esto porque ya el Señor vino. Y si Él viene y usted se queda acá sin esa salvación tan grande, ¿qué va a hacer de lo que le queda de vida? Porque es poco tiempo, déjeme decir, luego de esto. ¿Hemos pensado las repercusiones que puede tener el ser cristiano? Hablando de la vida eterna. Pero también hemos pensado las repercusiones que tiene el no ser hijo de Dios y no alcanzar la vida eterna. Son dos lados de la cara de la moneda. De un lado hay salvación, de un lado hay perdición. Este hombre no entendía esto. Allí la palabra de Dios dice que cuando Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Verso 22 dice esto, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él se fue triste. Él vino corriendo muy rápido, a mucha prisa para alcanzar la salvación, heredar la vida eterna. Pero dice que cuando el Señor lo confrontó, Él se fue triste. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas en el mundo que tienen una posición muy alta y luego de esto, cuando le pasan factura, andan con la cabeza hacia abajo, destrozados así, que no pueden mirar a la cara de nadie? Este hombre fue a sí mismo, fue descubierto. Su incredulidad y su perdición fue expuesta delante de todos allí. Él se fue triste. Él acudió en el lugar correcto. Él fue en el momento indicado, a la persona idónea para hacerle la pregunta, al único que le podía dar salvación. Pero entonces él tomó la decisión equivocada. Usted y yo, que hemos creído en Cristo, somos salvos. Tomamos una gran decisión. Aquí la palabra de Dios dice que no todo es color de rosa, porque habla de persecuciones. El Señor nos dará más de lo que teníamos con persecuciones. Seremos perseguidos. Pero dice que si seguimos a Cristo, entonces vamos a alcanzar la vida eterna. Y si les digo algo, yo estuve hablando hace unos 15 días un poco sobre esto, y la palabra de Dios es tan nueva que la mayor parte de las cosas que yo he dicho hoy ni siquiera la dije en aquel momento. Y hay algo que me llamó mucho la atención pensando sobre la vida eterna y esta vida. Este hombre tenía unos 40 y tantos años. En nuestro tiempo vemos personas que llegan a 100 años. Yo conocí a la mamá de una hermana de la iglesia que creo que falleció fue a los 103 o 105 años. Vivía al lado mío. Y nos sorprendemos. Decimos, wow, 100 años. Esa doñita tiene 105 años. Y tú la ves chapeando la tierra ahí a la 1 de la tarde y moviéndose. Wow. Y nos sorprendemos porque alcanzó 105 años. A veces hemos visto en el internet, en las redes sociales, esta mujer tiene 120 años. ¡Wow! Este hombre tiene 115 años. ¡Wow! Pero lo interesante es
que por más años que tú vivas en esta tierra, puedes llegar a 100, 120, puedes llegar a 40, puedes llegar a 15, puedes llegar a 200, como Dios te tenga determinado. Pero por más larga que sea tu estadía aquí en la tierra, mis hermanos, amigos, no se compara a una vida eterna. No se compara. Porque como dice, es eterna, es continua, no se detiene, es por los siglos de los siglos. ¿Y qué usted prefiere? ¿Usted vivir una vida eterna gozándose en el Señor, glorificando el nombre de Dios? No hay trabajos, no hay que levantarse a las 6 de la mañana porque tengo que salir a trabajar. No hay que hacer la comida de los niños porque si no, no se van a desayunar en el colegio. No tengo que salir rápido del trabajo porque hay que buscar a uno. Allí dice que no habrá necesidad de nada de eso. Simplemente vamos a disfrutar de nuestro Dios por la eternidad. ¿Qué usted prefiere? ¿Disfrutar de Dios? ¿Gozarse en la eternidad? ¿Tener en el cielo esa vida eterna? Y estar y cantarle santo, santo, santo a Jesús, a Dios, a su Santo Espíritu, gozarse por la eternidad, o simplemente haberse negado a aceptar la vida eterna. Y entonces, cuando llegue su vida eterna, será en el tormento eterno. Porque hay dos clases de vida eterna. Está la que está con Dios y está la que está con el diablo y sus ángeles, al fuego eterno. Entonces, yo me pongo a pensar, las personas a veces entendemos lo fuerte y penoso que puede ser una vida eterna sin Cristo, o estamos tan deleitados con lo que el mundo nos presenta que decimos, wow, yo lo dejo para mañana. Me gusta como hablan en esa iglesia, porque la otra de allí no, pero esta sí, porque allí dijeron algo que a mí me gusta, en aquella no. Yo lo voy a dejar para mañana. Y esto me recuerda que la palabra de Dios habla del rico insensato. Muchos de ustedes lo han escuchado, otros lo han leído. El rico insensato guardó muchos bienes, tenía muchas cosas. Dice que sus graneros estaban rebosados ya. Y él dijo, hablando consigo mismo, alma, muchos bienes tienes. Voy a derribar mis graneros, los voy a edificar mayores, los voy a hacer más grandes, porque ya no cabe todo lo que tengo. Tengo demasiadas cosas. Él le dice, alma, hablando con él mismo. Wow, cuánto egocentrismo en una sola persona. Él decía, muchos bienes tienes. Goza, bebe, reposa. Deleítate con todo lo que tienes. Pero el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿A quién le vas a dejar todo esto? Si hoy vienen a pedirte tu alma, hoy tú mueres, hoy tú te vas. Y no te vas para el cielo a gozar con Cristo. Tú te vas para el infierno, a un tormento eterno. Y todo lo que tú dejaste, y todo lo que tú te gozaste, y todo lo que dijiste, alma, ¿cuántos bienes tienes? Dice la palabra de Dios, ¿a quién se lo vas a dejar? Es decir, tener mucho no vale de nada. Tener poco no vale de nada. Lo único que vale es tener a Cristo en tu corazón. Si tienes a Cristo Jesús en tu corazón y le crees como tu único y suficiente Salvador, entonces lo tienes todo. Tienes todo, no necesitas nada. Las batallas, las aflicciones, los quebrantos son pasajeros y son más suaves en Cristo. Porque si tenemos un problema y no tenemos a Cristo, ¿a quién vamos a acudir? ¿Con quién nos vamos a descargar? ¿Con quién nos vamos a sentir completos, llenos, satisfechos? Si no es con Cristo, no hay nada que pueda llenar el vacío que hay en el hombre, sino solo Cristo. Solo Cristo puede llenar ese vacío. Mis hermanos, la palabra de Dios fue clara allí. Para concluir, quiero que entendamos algo. Así como Jesús
estaba delante de ese hombre joven, rico, con posesiones, no necesitaba aparentemente nada. Asimismo Jesús se presenta hoy delante de nosotros. El Evangelio, la palabra de Dios, es la representación del mismo Jesús vivo que estuvo en aquel tiempo. Hoy se presenta esa misma salvación. Si nosotros la tenemos, amén, gloria a Dios, somos salvos. Pero, ¿y si no la tenemos? Si alguien no ha creído en Cristo, es un buen momento para hacerlo. Porque Cristo te dice, deja todo lo que tienes, ven a mí, sígueme y serás salvo. Solo Cristo puede satisfacer nuestro corazón, nuestra dolencia, nuestro quebranto, nuestro pesar. Solo Él lo quita y solo Él nos llena. Queremos ser llenos, queremos estar completos. Solo en Cristo se encuentra esto. ¿Y qué es esto? Es la salvación por gracia, por medio de Jesucristo. Mis hermanos, espero que en esta mañana podamos salir edificados y llenos de la palabra de Dios, llenos de su poder y de su Espíritu Santo, creyendo. A veces vamos a ver personas que andan por el mundo muy risueños, muy llenos de riquezas, con muchos lujos, o veremos personas que haciendo lo malo suben muy rápido. Wow, pero mira, ayer no tenía un carro, hoy lo tiene una casa de 2 plantas, tiene esto. Mis hermanos, eso es pasajero, eso no llena, porque al final de cuentas, en el único lugar que tú terminas en la noche es en tu cama. No terminas dándole la vuelta a la casa entera, solo en tu cama durmiendo. Nada de eso llena, eso es pasajero. Y como les dije al principio, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios le bendiga. Amén. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera
de bien.